Yo te digo algo, tú no eres difícil para el Señor. Tu debilidad no es imposible para el Señor. El Señor quiere tener un romance contigo. Ageo capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer mes del día, primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal como en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. 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 Aleluya. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Hay una pregunta que lo hacen en todos lados. ¿Cuál es el secreto para prosperar? ¿Cuál es el secreto para que todo tenga éxito? La gente está buscando éxito en todo lado, en las finanzas, en el matrimonio, en su empresa, en su profesión, en todo lo que hace.
Y es natural porque Dios nos hizo con esa naturaleza. La Biblia dice que la primera bendición sobre el hombre y la mujer, cuando Dios que fue se alegró, se contentó de haberlos creado y puso una bendición sobre ellos y les dijo: multiplíquense y fructifiquen. En otras versiones dice: sean fructíferos, sean gananciosos, vayan siempre hacia adelante. No hay nadie que en la mañana se levante y levante sus manos al cielo y diga: gracias, Señor, por la desgracia que estoy viviendo. O diga: gloria a Dios porque hoy no tengo que comer. Nadie. Todos tenemos la naturaleza que Dios puso en nosotros. Hablaba con una obstetriz y nos explicaba el proceso de fecundación de millones de espermatozoides que quieren fecundar a un óvulo. Solo el ganador lo puede hacer. Así que nosotros, desde nuestra concepción, somos victoriosos, somos ganadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Dios nos hizo para fructificar, Dios nos hizo para avanzar, Dios nos hizo extremadamente fructíferos. ¿Alguien puede decir amén, mis hermanos? Amén. Así que no está mal. Está mal cuando somos codiciosos. Está mal cuando lo hacemos, cuando tenemos ganancias deshonestas. Está mal cuando usamos el soborno. Está mal cuando usamos métodos del mundo para fructificar, para avanzar, y abandonamos el camino de Dios. Yo quiero que esta mañana lo primero que cambie en tu interior es que tú sepas que tienes un ADN de ganador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. La Biblia dice que nosotros no somos engendrados de hombre ni de naturaleza humana, sino que somos engendrados de Dios. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Que por nuestra sangre, por nuestro ser, corre los genes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú ves la Biblia y tú ves la historia, Dios nunca perdió una batalla. Dios nunca salió derrotado de alguna batalla. Dios siempre ha sido victorioso. Dios es Jehová, el más victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a ese Dios nuestro esta mañana. Aleluya. Y la Biblia dice que el linaje escogido de Dios somos cada uno de nosotros. Amén. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel caminaba con el favor de Dios desde sus inicios. Cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y sal de tu parentela, le está dando una orden, le está dando un mandato. Y Abraham sale sin saber a dónde va, sin saber cuál es la tierra que Dios le está entregando. Él comienza a caminar por fe. Por algo es conocido como el padre de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero escúcheme bien, nunca el Señor, nunca, jamás te saca de un lugar para llevarte a la derrota, para llevarte al fracaso. Nunca el Señor te saca de una condición para ponerte en un lugar de desgracia. Nunca el Señor te saca de una tierra para llevarte a tierra árida. El Señor te saca de una condición para ponerte en una mejor condición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Conversábamos hace poco con un médico y una enfermera que son un matrimonio,
y ellos están llamados al ministerio y ellos están luchando por cuándo van a salir al ministerio. Y ellos nos decían, a nosotros nos da miedo porque tenemos sueños. Con nuestra profesión podemos comprar nuestra casa, podemos comprar nuestro carro, pero de repente en el ministerio nos va a ir mal. Y el Señor me dijo: dile que yo nunca llamo a nadie para cortarle los sueños, para cortarle las alas. Yo llamo a alguien para multiplicarle los sueños, para darle más de lo que sueñan, para darle más de lo que esperan. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Quiero que sepas que cuando te despiertas en la mañana y estás preocupado por lo que vas a conquistar ese día, no te sientas mal, porque Dios te hizo así. Eres engendrado de Dios. Amén. Amén. Pero la pregunta es: ¿por qué estamos así? ¿Por qué no vivimos plenamente? ¿Por qué todavía estamos en batallas, en luchas? Y aquí la palabra del Señor nos muestra: porque hemos abandonado su casa. La Biblia dice: ¿acaso ustedes ignoran que son templo de Dios? Que son templo del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dice: ¿acaso ignoráis que ustedes son templo de Dios? Se preocupan por tener una casa de lujo, dice en la versión popular, y se sienten satisfechos por lo que han logrado. Y el Señor pregunta: ¿y mi casa? Está abandonada, está desolada. Algunos dicen que el secreto para prosperar está en dar. Y yo les digo: de nada te sirve dar si igualmente tú abandonas la casa de Dios. Por eso algunos diezman por años, pero no han prosperado, porque ese no es el secreto. El secreto es edificar la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. No solo tiene que ver con apoyar la obra del Señor. No solo tiene que ver con venir a la iglesia. Apocalipsis 11 dice el apóstol Juan, dice: me fue dada una caña de medir, y el Señor me dijo: mide el templo de Dios. Mide el altar del Señor y mide a los que adoran en el altar. Y yo les digo algo, mis hermanos: ¿cómo está la casa de Dios? No estoy hablando de este lugar, no estoy hablando de la iglesia donde hoy estamos. Estoy hablando del templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está ese templo? Y esta mañana Dios nos dice: mide el templo de Dios. A veces oramos y decimos: Señor, abre los cielos para bendecirme. Abre los cielos, Señor.
Y repetimos bíblicamente lo que el profeta dice: Señor, rompe el cielo y que se escurran las bendiciones para nuestras vidas. Pero yo les digo, Dios nunca enviará sus bendiciones si la casa no está preparada. En vano son nuestras oraciones. Por eso la Biblia dice que en vano es nuestro trabajo, que si comemos no nos satisfacemos, si nos vestimos no nos abrigamos, si buscamos hallamos poco, si recibimos salario en saco roto. Y no es porque Dios esté mal, y no es porque has dejado de diezmar o has dejado de ofrendar, es porque has abandonado el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Edificamos nuestros sueños, edificamos nuestros proyectos, nos dedicamos a lo nuestro, pero la casa de Dios la hemos abandonado. Y esta mañana el Señor dice: mide el templo de Dios. No está diciendo las longitudes del templo, no está diciendo midan cuán grandes son, midan cuántas personas conquistaron. Te está diciendo a ti: mide el altar de tu corazón, cómo está. ¿Qué se puede medir en ese altar? Lo primero, si la presencia de Dios está con nosotros, si nuestra prioridad es la presencia de Dios. Y les digo una cosa: no estamos pobres, estamos arruinados, estamos en luchas, estamos endeudados, estamos en muchas aflicciones, porque hemos abandonado el altar del Señor. Porque la presencia del Señor es un simple eslogan para nosotros. En la casa podemos, en el templo, en la iglesia podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, inúndanos con tu río, Señor. Pero cuando estamos a solas en casa no tenemos tiempo para postrarnos delante de Él. ¿Es así o no es así? ¿Les pasa a ustedes o no les pasa a ustedes? Tenemos derrotas, tenemos frustraciones, tenemos tantas cosas pendientes, tenemos aflicciones, porque no hemos dado nuestro tiempo para buscar su presencia. Hemos abandonado su casa. ¿Saben? El secreto para prosperar no es dar, es buscar a Dios. Amén. Es buscar a Dios. Amén. Cuando tú buscas a Dios, puedes orar con todo tu corazón y decirle: Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, multiplícame. A veces queremos recibir todo de Dios, pero tú no quieres dar nada de ti al Señor. Quieres recibir la grandeza de Dios, pero tú no eres capaz de darle nada a Dios. Nada. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu tiempo. Estoy hablando de tu amor, porque el primer mandamiento que nosotros tenemos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? No es un mandamiento sencillo. Amar al Señor no es de palabras. Amar al Señor es buscarlo, es anhelarlo, es desearlo, es pasar una noche en su presencia, es vigilar, es ayunar, es orar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amar al Señor no es de labios. El Señor mismo dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos ser campeones diciendo gloria a Dios, podemos ser campeones diciendo aleluya,
pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. Y todavía tenemos la cara para decirle: Señor, creo que te has olvidado de mí. En realidad, ¿quién se olvidó de quién? Nosotros nos olvidamos. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, la historia de un sacerdote que se llamaba Abinadab, y que por 20 años, escúcheme bien, por 20 años, el arca del Señor, que representa la presencia del Señor, por 20 años había estado en su casa. Y cuando David comienza a reinar, él dice: vamos a traer el arca de la presencia del Señor. Y van a la casa de Abinadab, y sus hijos se habían acostumbrado. Ahí estaba el arca. Tal vez cada domingo lo desempolvaban, lo cubrían. Tal vez cada domingo hacían algo para mantener el arca del Señor. Pero nada más. No habían tenido absolutamente ningún beneficio de que el arca de Dios esté ahí en su casa. Pero dice la palabra que David sacó esa arca y comenzó a trasladarlo hacia Jerusalén, y los hijos de Abinadab guiaban el arca. En un lugar tropezaron los bueyes. El carro era nuevo, y uno de sus hijos, Usa, lo tomó como cualquier cosa y lo acomodó en el carro. Y dice la palabra del Señor que Dios se enojó por esa temeridad y cayó muerto. Y David tuvo miedo y dijo: ¿cómo podré llevar el arca de su presencia a la ciudad? Y dijeron: vamos a dejarlo por aquí. ¿Quién vive cerca? Yo no sé quién podría levantar la mano y decir: yo quiero llevar el arca a mi casa. Pero ahí había otro sacerdote que se llamaba Obed-Edom, y pusieron el arca del Señor en la casa del sacerdote Obed-Edom. Y dice la palabra del Señor que en 3 meses, digan fuerte, en 3 meses. 3 meses. En 3 meses la casa de Obed-Edom era noticia nacional. ¿Y saben cuál era la noticia? Dios había prosperado la casa de Obed-Edom y de todos los que vivían en su casa. Dios prosperó la vida de sus hijos, de su familia, de los hogares de sus hijos. Y el pueblo decía: por causa del arca de la presencia de Dios, por causa del arca de Dios, esta familia ha sido prosperada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una cosa es ser religiosos como Abinadab. Una cosa es ser religiosos como la casa de Abinadab. 20 años asistiendo a la iglesia, 20 años y no pasa nada. Pero Obed-Edom solamente le bastó 3 meses tener el arca de Dios en su casa para ser prosperado en todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una gran diferencia. Obed-Edom no lo vio como un objeto religioso. Obed-Edom no amaba de palabras. Yo me imagino a Obed-Edom levantándose cada mañana y lo primero que hacía, postrarse delante del arca, buscar la presencia del Señor.
Yo me imagino a Obed-Edom y sus hijos alrededor del arca, levantando sus manos y adorando a Dios, y la presencia de Dios cayendo en ese lugar. Yo me imagino a Obed-Edom danzando alrededor del arca, alegrándose en las cosas de Dios. Yo me imagino a Obed-Edom leyendo la palabra de Dios en el arca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Obed-Edom no amó de palabras. ¿Saben por qué lo digo? Porque oyendo esto, David vino y llevó el arca a Jerusalén. Lo llevó con danzas, lo llevó con alegría. Porque tal vez en un principio él pensó que Dios vino para empobrecer y para destruir, que el arca de Dios destruía a la nación. Pero cuando vio el testimonio de Obed-Edom, él se alegró y dijo: el arca del Señor es la que nos va a traer la prosperidad a nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El arca del Señor, digan todos fuerte: el arca del Señor. El arca del Señor. El arca del Señor es la presencia de Dios. Amén. Y David vino y llevó el arca. Pero Obed-Edom habló con sus hijos y habló con el rey David y les dijo: nosotros, mi familia y yo, no nos quedaremos en casa. Iremos y serviremos en la casa donde tú pongas el arca. Y dice la Biblia que ellos fueron porteros del palacio solamente por estar cerca del arca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porteros en el palacio del rey, porque ahí estaba el arca del Señor. Se enamoraron de la presencia del Señor. No les importó abandonar su casa, no les importó abandonar su trabajo, no les importó dejar atrás su trayectoria profesional, no les importó nada. Dejaron todo para ir detrás de la presencia del Señor. Aleluya. Dejaron todo para ir y servir a Dios en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué se detuvo los cielos? ¿Por qué detuvo de los cielos Dios la lluvia sobre vosotros? ¿Por qué Dios detuvo los frutos de la tierra? ¿Por qué Dios trajo sequía? ¿Por qué se va la bendición de nuestras vidas? Porque hemos abandonado el templo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No porque has dejado de diezmar o has dejado de ofrendar, sino porque has descuidado tu casa. Porque eres como Abinadab. Te levantas: no tengo tiempo para orar. Te vas corriendo al trabajo. No tienes tiempo para leer la palabra del Señor. No tienes tiempo para adorar a tu Dios, para postrarte en tu casa, arrodillarte delante del Señor y adorarlo. Si no hay reunión en la iglesia, no adoras nunca. Si no te reúnes con alguien, no adoras. A solas no eres capaz de adorar. Tiene que venir alguien para orar contigo. No somos capaces de buscar su presencia. ¿Por qué buscamos mucho y hallamos poco? ¿Por qué sembramos mucho y recogemos poco? Comemos y no nos saciamos, bebemos y no quedamos satisfechos. Porque el jornal se recibe como en saco roto. Porque andamos deprimidos,
¿Por qué andamos ansiosos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no prosperamos? Porque no somos capaces de buscar a Dios. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Y qué les dice el profeta? Subid al monte. Digan fuerte, subid al monte. Subir al monte. ¿Saben qué significa subir al monte? Subir al monte significa ir al encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Moisés subía al monte, había victoria para su pueblo. Subir al monte es subir al altar del Señor. Dice: subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que replantear. Hemos dejado de subir al monte de la oración. Hemos dejado de subir a la montaña donde nos encontramos con Dios. Hemos dejado de ir al lugar donde la gloria del Señor desciende. Y no es la iglesia, es el lugar secreto. Ahí donde tú te arrodillas, en tu casa. Dile al que está a tu lado: en tu casa. En tu casa. Amén. En la casa. Amén. En la casa. Cuando venimos aquí, el Señor concreta sus victorias. Pero donde realmente se gesta es cuando tú lo buscas en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Yo ruego a Dios que hoy el Señor nos cambie de la condición de Abinadab y nos meta en la condición de Obed-Edom. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que nosotros no seamos sacerdotes descuidados de la presencia del Señor. Que no seamos sacerdotes de nombre nada más. Que nosotros seamos sacerdotes como Obed-Edom, que aman la presencia del Señor, Amén. que buscan la presencia del Señor, Aleluya. que no dejan de persistir, buscan hasta encontrar esa gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Aleluya. Y a veces pedimos: Señor, abre los cielos para bendecirme. Señor, abre los cielos y multiplícame, Señor. No vas a recibir nada, porque Dios no le da nada a alguien que tampoco le da nada a Dios. Hay tres cosas de las que solamente somos administradores. Somos administradores del dinero que tenemos, de los bienes materiales que tenemos. Te doy la noticia: no eres el dueño, eres administrador, porque Dios te lo ha dado. De tu tiempo tampoco eres el dueño. Tienes 24 horas. Si solamente le diéramos el 10% a Dios, 2 horas 40 minutos le correspondería a Dios cada día. Pero no tienes 5 minutos para Él. Y nuestro cuerpo, que tampoco nos corresponde, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apocalipsis dice: mide el templo de Dios, mide el altar del templo y mide a los que adoran en el templo. Amén. A veces les caemos cargosos a los muchachos. A veces les tenemos que fastidiar en situaciones personales. No tienen que ser las cosas así. Tienen que caminar diferente.
No tienen que hacer las cosas como hace el mundo. A ellos les llamamos la atención. Ustedes ni se han dado cuenta, pero cuántas veces ellos han tenido que estar sentados ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que medir a los que adoran. Porque si ponemos algo que está mal ahí, el cielo se vuelve de lata y no fluyen las bendiciones del Señor. Mide a los que adoran en la casa. Mide la lealtad que ellos tienen, no solamente al Señor, a la obra, a sus pastores. Y el Señor hoy nos está hablando a ti mismo. Hoy no tienes que decir, a ver, voy a medir cómo está la casa de Dios. Sí, los muchachos ya tocan bien, el coro danza bien, hemos crecido. No, no, no. Dios quiere que te mires a ti mismo esta mañana. Mateo 6 dice, cuando ores, busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Hay una vida que nosotros debemos tener y es la vida del secreto, nuestra búsqueda del Señor. ¿Por qué estás así? Porque mi casa está desolada, dice el Señor. Suban al monte y traigan la madera y reedificar la casa. Y el Señor dice, y pondré en ella mi voluntad. ¿Saben cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que seamos victoriosos. La voluntad del Señor es que vivamos sanos. La voluntad del Señor es que seamos restaurados. La voluntad del Señor es que tengamos fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La voluntad del Señor es que seamos avivados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La voluntad del Señor es que nosotros vivamos felices en casa. La voluntad del Señor, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Alguien cree en la voluntad del Señor? Aleluya. Alguien sabe que Dios no dice, Jeremías dice, yo tengo planes de bien y no de mal acerca de ustedes, planes para darles un futuro lleno de esperanza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no está planificando tu derrota, Dios está planificando tu bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero ese bienestar viene cuando nosotros restauramos el templo de Dios, cuando nosotros reedificamos el templo de Dios. Y vendrá un avivamiento si hoy todos nosotros subimos al monte de Dios. Amén. Aleluya. Ponte de pie esta mañana. No importa si es la primera vez, como Antonella que vino esta mañana. No importa si es la primera vez que estás aquí, porque en tu corazón te preguntarás, ¿y yo puedo subir al monte de Dios? ¿Yo puedo subir a la montaña de Dios? La respuesta es sí. Si quieres la bendición y si quieres la derrota, Deuteronomio dice, el Señor, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien, la bendición y la maldición. Escoge tú. Escoge tú. Ponle la mano en el hombro al que está a tu lado y dile, escoge tú. Amén. Amén, mis hermanos. Escoge qué vas a hacer. Ahora, como les dije anoche, para meternos en el monte del Señor, solo hace falta dar un paso. Un paso y decirle, Espíritu Santo, ven, Señor. O puedes decirle, me entrego
a ti, Señor. Aviva mi corazón. A ti, Señor, aviva mi corazón, bautízame, Espíritu abrasador, me entrego a ti, Señor, aviva mi corazón, bautízame, Espíritu abrasador, me entrego a ti, Señor, aviva mi corazón, bautízame, Espíritu abrasador, me entrego a ti, Señor, aviva mi corazón, bautízame, Espíritu abrasador, me entrego. Y dice la palabra, Ageo 1:14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. ¿Sabes cuál es mi oración? Que esta mañana no te emociones y en tu emoción digas: mañana, 4 de la mañana voy a estar arrodillado en la presencia del Señor. Y mañana, llegada esa hora, ni siquiera te acuerdes. ¿Sabes cuál es mi oración? Que el Dios despierte tu espíritu esta mañana. Que despierte el espíritu de todo el pueblo. Que esa decisión no sea en tus emociones. Que esa decisión no sea en tu carne. Que esa decisión sea en el Espíritu del Señor. Así que puedes cerrar tus ojos, levantar tu mano esta mañana delante del Señor y decirle una vez: